que litiga, no un juez, no un fiscal, para que nos explique qué está pasando con jueces y fiscales, por qué se pelean con el Ejecutivo, por qué el Ejecutivo está creando narrativas contra ellos, que ellos son los que sueltan a los criminales y estos se tienen que defender de las leyes que da el Congreso sin observancia al Ejecutivo, que le quitan facultades al Ministerio Público para dárselas a la policía en la investigación preliminar, que nos explique todas estas cosas con la serenidad y la claridad que tiene para explicar el doctor Andy Carrión. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches. Andy, por favor, explícanos cómo así ya se ha puesto en vigencia esta ley que empodera a la policía respecto al Ministerio Público en la etapa de la investigación preliminar. Entonces, para responder a este desafío, el Ministerio Público ha publicado hoy un reglamento que se llama el Ministerio Público ante la investigación del delito. Ante la investigación del delito. Y es un reglamento, pues, como un desafío a la policía, ¿no? Nosotros nos vamos a adaptar, pero brevemente, porque vamos a interponer este es el comunicado que acompaña el reglamento, vamos a interponer una acción de inconstitucionalidad, que ahorita todavía no la pueden hacer, porque creo que tiene que haber un periodo de vigencia de la ley, ¿no? Ya, pero ¿qué sentido tiene este reglamento? Yo lo he leído rápidamente y es como una provocación a la policía, que la policía no le va a hacer caso. Siempre en casos como estos es importante contextualizar, Fernando, del por qué la Fiscalía de la Nación ha emitido este reglamento que intenta uniformizar y optimizar la actuación fiscal frente al delito. Recordemos de que hace unos pocos días hubo un pronunciamiento por parte de fiscales de Lima Centro, en la que señalaron que ante la norma, la 32.130, esta norma que emitió el Congreso para derivar la investigación preliminar a la Policía Nacional, señalaron de que preferían la Constitución, que iban a actuar en ese sentido y que, digamos, las normas tendrían que interpretarse en los hechos con una investigación que empodera más bien a la Fiscalía. La Fiscalía de la Nación dijo, bueno, es que advirtió de que iban a haber posiciones disímiles entre uno y otro distrito fiscal y dijeron, bueno, vamos a uniformizar los criterios a raíz de la norma que ha emitido el Congreso de la República y, como tú dijiste, a la espera de los recursos constitucionales ante el Tribunal Constitucional. Y lo que ha hecho el fiscal de la Nación es hallar, desde mi perspectiva, un punto medio. Es decir, tenemos por un lado la norma del Congreso que deriva la investigación preliminar a la policía, pero tenemos por otro lado, y eso es lo que se señala también en el reglamento, a la Constitución, en el artículo 153, en el inciso cuarto, que señala que es la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público, quien conduce la investigación. No habla de una conducción jurídica, de una conducción operativa. Dice simplemente que conduce la investigación desde el principio a fin. Y lo que ha hecho la Fiscalía de la Nación es decir, ok, la policía puede en efecto realizar actos operativos de investigación, pero siempre la dirección va a quedar en la Fiscalía. Y hay muchos elementos porque es un reglamento un poco extenso. Pero no es eso lo que está entendiendo la policía de la nueva ley. Ya la reivindican como la ley que les devuelve las facultades que históricamente se les quitó. Claro que sí. Y aquí van a haber problemas de interpretación jurídica, Fernando, porque de alguna manera este reglamento no hace justicia a lo que sí ha reformulado el Congreso de la República. Digamos, es un reglamento que hace, por decirlo así, un control constitucional. Ahora, es un de reglamento lo que ha emitido el Congreso para ser acatado por todos los fiscales, por todas las fiscalías. En efecto. Pero no, la policía no lo va a acatar. Es que aquí es donde precisamente va a surgir ya el conflicto de competencias, ¿no? A raíz de la norma que ha emitido el Congreso de la República. Si bien es cierto, los policías, es más, ellos han dicho de que no van a permitir, por ejemplo, que les deriven carpetas ya cuyo plazo se ha excedido en la investigación, ¿no? Ya están, digamos, poniendo también condiciones respecto a qué es lo que van a recibir. Pero la policía, en rigor, se debe más bien a la Fiscalía, Fernando. Si uno interpreta realmente la Constitución, es decir, el Congreso de la República no tuvo que haber reformulado el Código Procesal, tuvieron que hacer una reforma constitucional si realmente pretendían empoderar a la policía respecto a la investigación. Ahora va a decir, nosotros no estamos haciendo control difuso, nosotros tenemos una ley que nos dice que nosotros investigamos. Y ahora vienen los fiscales y nos quieren compartir con nosotros un reglamento donde incluso ponen un formato
para un formulario y cómo deben llenar su informe, ¿no? policial. El informe policial, en efecto, ¿no? Hay un modelo. ¿Qué dice, no? El qué, el cómo, el cuándo, sí, el dónde, ¿no? Para que el policía diga qué. Es un instructivo, ¿no? Para que la policía, claro, es un instructivo para que la policía también pueda elaborar un informe con contenido jurídico, ¿no? Pero sí hay algo en lo que concede la Fiscalía en este informe, y es de que la policía puede realizar calificaciones o precalificaciones jurídicas, le dicen, ¿no? Es decir, ya la policía, de acuerdo a la norma que emitió el Congreso, pues puede calificar jurídicamente si nos encontramos, por ejemplo, ante un delito de colusión, quizás al de negociación incompatible o cohecho, dependiendo de los hechos que se vienen investigando. Eso lo concede la Fiscalía de la Nación, dice en efecto, pero no es vinculante para nosotros, ¿no? Es finalmente el fiscal a cargo de la investigación quien decidirá si ese informe policial tiene o no sustento. Es más, puede la policía emitir un informe policial, pero no obstante ello, y digamos, la policía recomendar que se pase a la siguiente etapa, pero la Fiscalía, dentro de sus atribuciones, también en ese supuesto puede tranquilamente archivar la investigación, ¿no? Es decir, pone, digamos, de alguna manera en que esta dirección no solamente va a ser jurídica, sino una dirección general. Ahora, de la investigación. hay algunos temas delicados. Por ejemplo, en el reglamento se está asumiendo que las investigaciones a funcionarios públicos y delitos vinculados con altos el poder, funcionarios, exacto. Ahí sí la policía no se meta y esas investigaciones las haga directamente el Ministerio Público. Y esa sí es una interpretación más rigurosa respecto a lo que dice la Constitución, pero no hace justicia a lo que dice el Congreso de la República. El Congreso no ha hecho esa disquisición. Porque el Congreso de la República no se han puesto en esa posibilidad. Oye, cuando el investigado sea alguien del poder, alguien de la propia policía, por ejemplo, que la policía va a conducir la investigación. Y es más, ¿no? En el reglamento señala de que en ocasiones se encargará algunos actos de investigación concretos, en tanto se trate de altos funcionarios. Pero lo que dice radicalmente es de que la investigación la va a llevar adelante la Fiscalía. O sea, no concede en lo absoluto de que será la Policía Nacional quien lleve adelante la investigación contra altos funcionarios o aquellos que son aforados, ¿no? Ellos tienen siempre esta competencia y la jurisdicción de la Fiscalía de la Nación y otras. Lo que se siente que es un desbalance y un desequilibrio, y esto es dañino para toda la población, es que, por un lado, la policía tiene voceros fuertes que están en todos los medios. El ministro del Interior es el principal, ¿no? Pero el primer ministro también apoya. Policías que salen a hablar. Entonces tienen una narrativa para defender sus fueros, que, bueno, la policía tiene que defender sus fueros, y defienden esta ley que satisface sus intereses, pero el Ministerio Público solo saca un comunicado por ahí y publica este reglamento. Y ese es un problema que va mucho más allá, porque la autoridad fiscal tiene también que legitimarse, Fernando. Por ejemplo, en alguna oportunidad vimos a los fiscales del equipo especial Lavajato salir en toda la prensa para justificar sus investigaciones, sus medidas, etcétera. Pero ahora yo creo que más importante que ello, que defender sus propios casos, es defender su propio fuero, ¿no? Tienen que hacerlo. Y tienen que hacerlo, porque si no, de alguna manera, la vocería que tú mismo estás señalando también implica legitimación de cara a la población. Por cierto, ¿no? recuerdo que nosotros siempre invitamos al fiscal de la Nación o a quien designen de vocero, pero el doctor Chávez Cotrina, el fiscal coordinador de los equipos de crimen organizado, sí, por supuesto. Es uno de los pocos que saca de los la cara pocos por su institución. Y también quien ha reconocido, digamos, errores también en la Fiscalía de cara a tratar de solucionarlos, como la calificación excesiva que hubo de organizaciones criminales, ¿no? Yo me acuerdo que incluso en tu programa señaló de que en efecto, ¿no?, se había que reconocer un defecto desde que en ocasiones han habido exceso en las calificaciones de organizaciones criminales. Y eso ha originado... Y eso ha originado, por otro lado, la respuesta del Congreso de la República, porque teníamos a tantos congresistas ya involucrados dentro de organizaciones criminales que les llamaban el ala congresal, ¿verdad? Sea Patricia Benavides, sea Pedro Castillo, siempre había el ala congresal. Y eso originó la reacción del Congreso. Y esto también ha originado la reacción del Congreso, porque ellos sostienen de que ha habido cierto abuso por parte de la Fiscalía de perseguir únicamente a políticos, a partidos políticos, y lo que han hecho es quitarle poder a la Fiscalía. Y ahora no solamente van a ir por los fiscales, sino también por los jueces, ¿no? Es por eso que los jueces ya están realizando algunos plantones de cara a adelantarse. Y le están pidiendo a Javier Arévalo que convoque una sala plena, ¿no? Que convoque una sala plena, porque tenemos a un Congreso muy empoderado, Fernando, pero también debemos de poner barbas en remojo que las demás instituciones no han funcionado tan bien, ¿no? En el ámbito de la Fiscalía que ahora estamos comentando, hay fiscales que se dedican a perseguir a personas y no solucionan los problemas de manera
manera inmediata, ¿no? No solamente que supuestamente liberan a personas que son detenidas, sino que además no se concentran en la real criminalidad organizada, esa que está en las calles, ¿no? Que asesinan, que cometen delitos de sicariato, entre otros. Y esa distracción que ha tenido el Ministerio Público, porque últimamente se han formado equipos especiales. O escriben. ¿No? Que han tenido que conformar equipos especiales dirigidos únicamente al poder, pero no han conformado equipos especiales, por ejemplo, para el sicariato, o equipos especiales para algún otro delito que arrecia el día a día y se incrementan los índices de criminalidad. Recién se ha formado, pero no de la Fiscalía, sino de la policía, que es el GOREX, ¿no? Claro, y además de que Chávez Cotrina, y hablando de él señaló de que más bien ellos sí están preparados, pero el problema es que tampoco tienen la logística suficiente para enfrentar toda la cantidad de casos que día a día se ponen a conocimiento de la Fiscalía. Pero por lo menos que respondan diciendo estas son nuestras necesidades, que respondan a esa narrativa bastante poderosa que repiten los líderes empresariales y sindicales. Ya hay un tema que la policía, que le entregan las responsabilidades a la fiscalía. La policía los atrapa y los fiscales los sueltan. Que no es así, ¿no? Digamos, es una narrativa para empoderar a la policía. Pero hay que responderla. Pero hay un tema, y hay que responderla. Pero hay un tema importantísimo. Digamos que la norma se aplica, prevalece el Congreso. La pregunta es, si tenemos deficiencia de 60,000 policías en las calles, Fernando, y el ministro ha dicho que todos van a salir a las calles, entonces ¿quién va a realizar las investigaciones propiamente dichas, no? No se pueden realizar las investigaciones en las calles. Necesitamos personas que estén sí realmente detrás de un escritorio analizando el tipo penal, viendo qué diligencias van a realizar. Entonces yo creo que va a haber una grave deficiencia logística, personal y económica por parte de la Policía Nacional del Perú para implementar esta norma que el Congreso de la República ya acaba de dar. Entonces, ¿cómo? Mientras ello sucede, mientras se derivan partidas, más personal, logística, ¿qué vamos a hacer con las investigaciones, no? Y quien gana en este enfrentamiento es el crimen, y quien pierde es la población, ¿no? Sí. Porque se vienen incrementando dramáticamente los índices de criminalidad, Fernando. Y claro, y los delincuentes ven, se está peleando los policías con los fiscales. ¿No? Todo. O el ministro del Entonces, Interior, ¿no? Tengo mi cancha libre. Sí, ¿no? Y el ministro del Interior también muy concentrado en sus propios casos. Y vamos a ver, porque resultados no existen. Tenemos tantos estados de emergencia, Fernando, que cada alcalde solicita un estado de emergencia, estado de excepción, y al final todo el Perú va a ser un estado de emergencia. Claro, y no hay, y no hay recursos para redoblar los esfuerzos en todos los distritos. Es algo distritos. tan simbólico que no logra el objetivo real de la reducción de la criminalidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, nuevamente, Fernando. Andy Carrión. ¿Una carta? Vamos a ver. Mis tradiciones, más que mías, son de ese cronista que se llama Pueblo, Ricardo Palma. Ricardo Palma, el gran tradicionalista, autor de las tradiciones peruanas. Muchas gracias. Gracias, Fernando. El abogado penalista Andy Carrión. Esto fue todo por hoy en Nunca es tarde.